Buenas tardes, nosotros les vamos a presentar la ley de Faraday y ley de Lenz. Nuestro equipo estaba conformado por Fátima Suaralí, Humberto Cruzado Blázquez, José Ricardo López García, Daniel Romero Martínez, Montserrat Serrano Díaz y Juan Diego Estrada Hernández. Hoy vamos a hablar de la inducción, una de las fuerzas electromagnéticas más importantes en el universo. El electromagnetismo es la ciencia que une la electricidad y el magnetismo, que aunque sean dos cosas distintas, van enlazadas entre sí. La electricidad puede volverse magnetismo, así como el magnetismo puede volverse electricidad. Ørsted fue el que se dio cuenta de este fenómeno y después se formularon varias leyes después del estudio de las mismas. Poco después se preguntaron si un campo magnético podría generar corriente eléctrica, y ante esta cuestión llegó Michael Faraday, el cual ideó su bobina con un multímetro, que es como la que tenemos en pantalla, la cual al acercar veía que la corriente, el voltaje que pasaba por esta iba aumentando, o sea, esta agujita que nosotros vemos aquí iba cambiando su posición, para lo cual también veíamos que al pasar la mitad de esta bobina cambiaba su sentido completamente, con lo cual nos podíamos dar cuenta que pasaba el mismo fenómeno, pero ahora en sentido contrario. Y cuando éste salía, veíamos que la aguja podía volver a marcar cero. ¿Qué nos dice la ley de Faraday? La ley de Faraday nos dice que un flujo electromagnético que varía con el tiempo es lo que define a la fuerza electromotriz que produce el campo magnético y que luego se va a inducir en cada una de las espiras de nuestro embobinado. Esto también lo podemos ver de otra manera. Podemos ver que es la variación del tiempo de un campo magnético en una superficie de estudio, que es básicamente el flujo de un campo magnético es igual a un campo eléctrico por el diferencial de longitud, como lo podemos observar en esta parte, representado en un cambio de estudio concreto, en un campo de estudio concreto, perdón. Bueno, nosotros tenemos que un campo magnético va a generar una fuerza electromotriz y esta en un circuito cerrado va a producir una corriente eléctrica. Pero si queremos hablar de la fuerza electromotriz inducida y del sentido de la corriente, entonces pasaremos a pensar en la ley de Lenz. La ley de Lenz describe cómo la relación en la que fluye la corriente eléctrica será siempre la opuesta al cambio de flujo que la produce. Para explicar esto, podemos decir que la naturaleza, de cierto modo, se va a oponer a cualquier cambio producido por un estímulo externo. Lo mismo pasa con los cambios en el campo magnético. La naturaleza se va a oponer a este estímulo que estamos aportando. Ahora, nosotros tenemos que en esta parte, esto nos dice que es la fuerza electromotriz inducida en una espira, pero si queremos calcular el total de la tensión que va a medir el voltímetro, o sea, la fuerza electromotriz en la bobina entera, bastará con multiplicar nuestra expresión por el número de espiras que estemos considerando en nuestra bobina. Y esto va a ser explicado a manera de un experimento por mi compañera. Los materiales para este experimento son los siguientes: un imán que esté amarrado a un hilo más o menos largo, un traste o un vaso de aluminio. Si no tenemos un vaso como este, podemos moldearlo a partir del aluminio laminado que tenemos en casa. Este es un capacillo que se utiliza en repostería. Es de aluminio y, como nosotros sabemos, el aluminio no
no tiene propiedades magnéticas, así que el imán no lo trae, no hay fuerza de atracción. Necesitaremos también un plato y un poco de agua. Para el experimento vamos a vaciar una parte del agua hasta que llegue más o menos a la mitad de nuestro recipiente, que no llegue al tope. Y vamos a colocar nuestro capacillo nuestro traste de aluminio encima. Ya que colocamos el vaso de aluminio en el agua, le vamos a dar unas cuantas vueltas al hilo que agarra el imán. Yo ya le había dado algunas vueltas, asegúrense de darle bastantes vueltas. Y bueno, con el vaso de aluminio más o menos centrado, no dejen que se vaya a las orillas, voy a poner el imán en el centro, un poco adentro del recipiente de aluminio, que se mueva mucho, y voy a soltar el imán. Conforme comience a dar vueltas el imán, podemos notar que el vaso empieza a girar en el sentido de las vueltas de nuestro imán. Si este imán girara en el sentido contrario al que está girando en este momento, también llevaría ese sentido nuestro recipiente. El aluminio no tiene propiedades magnéticas como si las tiene el hierro, el níquel y el cobalto. Esto es debido a que no cuenta con una buena organización en sus átomos, lo cual nos causa que no produzca un campo magnético uniforme. Gracias a que el imán se encuentra girando, esto nos va a ayudar a generar una fuerza, y esta fuerza al mismo tiempo nos va a generar una corriente eléctrica dentro de nuestro vaso de aluminio. Esto es posible gracias a que el aluminio es un excelente conductor de electricidad. También podemos destacar que al circular dicha corriente dentro de nuestro vaso de aluminio, pues sabemos que cuando circula corriente, esta misma nos genera un campo magnético. Gracias a los experimentos de Faraday y Henry, los cuales mostraron que es posible inducir una fuerza electromotriz en un circuito utilizando un campo magnético variable, se pudo enunciar la ley de Faraday, la que ya explicamos anteriormente. Actualmente la tecnología eléctrica se basa en esta ley. Como ejemplo tenemos a los generadores, los cuales transforman la energía mecánica en energía eléctrica utilizando esta ley. Como dato, Faraday ideó el primer generador electromagnético, llamado disco de Faraday. Otras máquinas basadas en este principio son los transformadores, motores eléctricos, el ferromagnético, entre otros.